Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La Verdad Sea Dicha, en esta versión final del mes de septiembre para todos ustedes, con participantes emblemáticos hoy día. Como siempre, la estimadísima señora Jessica Flores. Señora Jessica, bienvenida a su programa. Gusto de saludarla. A su programa, La Verdad Sea Dicha. Aquí solo la verdad. Hoy feliz de estar acá nuevamente un día viernes, que ustedes nos reciben en sus casas con el cariño de siempre. Y ¿sabes qué, Ulises? Yo estoy feliz porque no da el tiempo para responder tanto correo, tanto saludo, tantos temas que hay que tocar y que no da el tiempo. Pero de a poquito vamos a ir tocando temas relevantes que la gente nos está pidiendo. Vamos a tener que contratar a algunos secretarios. Vamos a tener que contratar a alguien para que nos vea los correos y responda. Bueno, y tenemos también a un invitado que ya no es invitado, que es parte de la casa, que había estado un poquito ausente por sus responsabilidades académicas. Me refiero a nuestro flamante miembro del Círculo de Historiadores. Ya nos va a contar un poquitito de esa nominación que hace poco tuvo, de Historiadores de Concepción. Me refiero a don Sergio Sepúlveda. Don Sergio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, don Ulises. Jessica, un gusto estar nuevamente compartiendo. A ver, ¿cómo es esto, don Sergio, de la nominación que usted tuvo y que integra un círculo especial de la élite de los historiadores? ¿Cómo es este? No es para tanto, no. Es que resulta que hace un tiempo atrás yo participaba como invitado en las sesiones de la Sociedad de Historia que se hacen en el Club Concepción, una sociedad que se creó en el año 74, el mes de octubre. ¿Ya? Por connotados historiadores de la época, por ejemplo, Zenón Urrutia, don Sergio Carrasco Delgado, que todavía está vivo, que fue decano de la Universidad de la Escuela de Derecho, y bueno, y el último ingreso de miembros fue el año 2013. Ya. Así que este año se me honró con la invitación, acepté, y bueno, obviamente entramos más personas, algunos abogados connotados y también otros académicos de gran talla, como por ejemplo Cristian Medina. Así que esto fue a fines de agosto, una ceremonia bien simbólica, así que tuvimos cada uno la entrega del diploma que nos acredita como miembro de número de la Sociedad de Historia Concepción. Y bueno, tenemos el desafío de seguir haciendo historia y divulgar el patrimonio cultural e histórico de nuestra zona, para no depender de Santiago en ese aspecto. Bueno, eso que ustedes hacen es construir región. Sí, construir región. Es construir región, es crear, es como cuando se creó la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Y ahí mérito a la gente, los visionarios de esa época, un grupo de hombres laicos, pertenecientes a la masonería principalmente, que vieron la oportunidad de que en Concepción se generara una universidad. Y la base de eso fue el Liceo Enrique Molina. Así es, profesores, bueno, y por eso mismo el primer rector fue precisamente don Enrique Molina Garmendia, ¿no? Así que me parece fantástico, don Sergio, felicitaciones. O sea, todo un honor entonces, Sergio, tenerte acá con nosotros. Vamos a tener que tener cuidado con lo que hablemos ahora, sí, porque nos van a corregir inmediatamente. Pero bueno, el profesor tiene sus méritos y eso es importante. Sobre todo hoy día que ser profesor no es una tarea fácil. ¿No es así, don Sergio? Así es, los tiempos han cambiado. Bueno, así como la sociedad cambia, la vida política cambia, también eso repercute en la misma sala de clase. Bueno, y hay que recurrir incluso hasta el ingenio para que el sistema en la sala funcione. Así es, po. Y necesitamos buenos profesores para levantar este país, estimados televidentes. Necesitamos buenos papás, necesitamos un compromiso de todos para que podamos sacar adelante nuestro querido Chile, cada uno en su función, en la complementación. Y bueno, han pasado cosas, han sucedido cosas durante el transcurso de esta semana, de estos días, vinieron las fiestas patrias, comentamos algo. La realidad es que quizás es bueno comentar un poco
todo esto que se está dando, de la eventualidad de lo que se ha montado hoy día, de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Cuestión, estimados televidentes, estimados panelistas, que a mi juicio no tiene ningún sentido seguir burocratizando este país, creando ministerio para esto, para lo otro, gastando muchos recursos. Cuando con lo que hay, si se hiciera la pega bien, yo creo que sería más que suficiente. Si seamos honestos, aquí tenemos también una falta de productividad en muchos de los ámbitos que existen hoy día y que no dan respuesta. Es decir, fiscales que no hacen la pega, cosas que no se completan, diligencias que no se realizan. A lo mejor pongamos más recursos en eso, pongamos más fiscales, elevemos el nivel de los que hay hoy día, las exigencias, cómo se reclutan los fiscales, cómo se reclutan a las personas que trabajan en esto que es tan sensible como es un área que tiene que ver con la justicia hoy día. La realidad es que yo creo que hay que mirar cómo se están haciendo las cosas, Ulises, más que crear nuevas instituciones. Exactamente. Y cómo al final del día se eligen a los profesionales a cargo, sobre todo en este contexto de seguridad pública, que es el tema que nos invade a todos y que es la preocupación de todo ciudadano de este país hoy día, cómo estamos viviendo la seguridad. Fíjate tú que solo acá en la región se nombró al director de seguridad pública, concejal de Lota, incompatible. Todo el mundo dijo lo mismo, incompatible, una persona que debiera tener dedicación exclusiva por la temática que significa, por la situación que estamos viviendo como país. Fíjate, se elige, obviamente por cuoteo político, a un concejal de Lota sin expertise alguna en la materia de seguridad, se le instala en la Dirección de Seguridad Pública Regional para que ahora, en estos días, renunció para ir de candidato a alcalde por Lota. La verdad es que la pasada por la Dirección de Seguridad Pública sin pena ni gloria, porque los asesinatos a la orden del día, los robos, los portonazos, en fin. Y de él nadie supo qué hizo, cuáles fueron las metas que se cumplieron, en fin. La verdad es que cuando se habla entonces de crear un ministerio para poder solucionar el tema de seguridad, fíjate que al final del día el ministerio es solo para darles pega a los partidos del gobierno y empezar a llenar los cupos, ya a esta altura no sé cuánta gente ya contratada, miles y miles, y que estamos igual que siempre. Nada ha cambiado en casi 2 años de gobierno con todas las políticas públicas instaladas, y sobre todo esta comuna de seguridad .0 que se creó en Santiago. La verdad es que más de lo mismo y con la preocupación máxima, Ulises, el tema del narcotráfico, de la gente que está llegando desde fuera, de los narcos más avesados que han existido en el mundo, ya están llegando a Chile, están teniendo ya instalada la oficina en las cárceles de Santiago, porque digamos, hay venezolanos, hay más de 40, 50, no sé, la cantidad de venezolanos presos en las cárceles de Chile es enorme. Por lo tanto, hoy día decir que tomar preso o digamos que llegue gente externa, ya están instaladas su oficina con internet incluido, con todas las garantías de vida y por haber, a los narcos dentro de las cárceles de Chile. Y eso es una preocupación, Ulises, enorme. Fíjate que una de las cosas que, digamos, se comenta y se dice, que hay vuelos internacionales que llegan hoy día a regiones. Vuelos internacionales que llegan a Arica, Iquique, Antofagasta, y fíjate que no tienen conexión vía registro civil para saber si esas personas tienen antecedentes, o a través de la PDI también, si tienen antecedentes o se les persigue o si pueden entrar al país. Es decir, hoy día
cualquier persona con antecedentes delictuales extranjero puede llegar al país en un vuelo internacional que entre por Arica, Iquique, Antofagasta. Entonces, créeme que la preocupación es máxima. Hemos llegado muy tarde para solucionar este problema, muy tarde. Estamos reactivos hoy día ante una delincuencia desatada y un narco desatado. Bueno, es un poco la historia de lo que pasa en América Latina, Sergio. Sí, un poco respecto al tema del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también hay un tema de recursos de por medio. Estaba revisando acá la página de la Dirección de Presupuesto y hay temas bien interesantes. Plata se ha gastado bastante, si me permiten, los últimos 10 años, el presupuesto, el año 2012 fue un poco más de 2.000 miles de, casi, hablemos en dólares mejor para no perderme, casi 3.000 millones de dólares, llegando a su pic el año anterior, el año pasado, el 2022, con casi 5.000 millones de dólares. Y a diferencia del año pasado, el presupuesto de este año fue mucho menor para lo que fue la glosa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, bajando a casi 3.000 millones de dólares. Una variación de menor comparado al año pasado, una reducción del 31%, y los gastos del Ministerio del Interior estaban enfocados una gran parte a lo que es Carabineros de Investigación, y del otro es Gobierno Interior, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, que ahí en ese sentido está jugando débil la autoridad, porque no hay políticas de prevención, sino más que nada se actúa en forma reactiva, si es que. Suerte. Tú sabes que da mucho temor. ¿Sí? La gente dice, menos mal que vivimos en regiones, pero aquí ya hay asesinatos, hay situaciones graves, descuartizamiento, una cabeza colgando en Santiago, en un sector X, robo de bicicletas. Tú sabes que hoy día te roban la bicicleta, desde el auto no se bajan los delincuentes. Se vieron ya un par de casos, un scooter y después la scooter, una bicicleta, o los motochorros que te vas caminando, te roban la cartera, te sacan el celular. Bueno, pero eso demuestra, Jessica y estimados televidentes, Sergio, que aquí el delincuente se siente absolutamente seguro, ¿ya? Y se atreve a hacer este tipo de robos que lamentablemente en condiciones distintas, en un país que tuviera un sistema judicial que funcionara bien, cárceles que funcionaran bien, yo te diría que en general, porque este no es un tema de los procedimientos policiales, No. Porque yo les digo, aquí la policía tiene la información de todo lo que pasa. Cuestión de ver que hace poquito acá en Chihuayante hubo un procedimiento grandísimo en un sector de Chihuayante. ¿Cuántas veces lo pedimos, Ulises? Nosotros, como concejales... Había información porque los vecinos sabían. Como concejales fuimos del Consejo de Seguridad Pública. Claro. Entonces, la información existe, pero realmente lo que sucede es que muchas veces se realizan los procedimientos y la justicia que tiene que ser aplicada por el Poder Judicial no siempre responde a esta situación, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que está pasando en el norte. Un juez entrega los nombres de los testigos protegidos a la defensa en una decisión absolutamente descriteriada, aduciendo que la defensa tenía el derecho de conocer de dónde fluye la información, en circunstancia de que para estos casos se privilegia el secreto de la identidad de aquellos que están aportando, porque son agentes encubiertos, en fin, vecinos o personas que se atreven a denunciar y que no quieren que se sepa. Entonces, estas falencias, uno dice, bueno, ¿es casualidad? ¿Es un descriterio? ¿O aquí tenemos algo más? ¿Ya?
Y fíjate que no solo ocurrió en Iquique, ocurrió en Temuco también. Se develaron ahí también los testigos protegidos, ya bueno, en dos regiones. Entonces, yo no quiero, digamos, alarmar que todo el sistema está funcionando hoy día así, pero que hay hechos preocupantes, ¿ya? Absolutamente. Entonces, ¿cuál es la sensación que queda en un sistema, en un país, de que para aquellos que quieren delinquir se puede hacer sin problema y que les sale barata hacerla, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esa sensación que podemos hacer las cosas que se nos ocurran y que la realidad que no vamos a pagar costos altos, entonces lo hacemos, po. Si el costo-beneficio funciona para todos lados, no solamente en la economía, ¿ya? Funciona también en cada una de las decisiones de la vida de las personas. Y estos personajes, estos delincuentes, estudian también cuáles son los riesgos que ellos van a correr en los casos más extremos. Entonces, aquí hay un buen sistema policial, ¿ya? Funciona. El sistema policial funciona, en general funciona. Lo que pasa es que se le ha ido restringiendo las facultades que tiene la policía y finalmente, claro, ¿quién se atreve a hacer algo si puede hasta perder la pega? ¿Ya? Porque se ha hecho tan complejo este tema de lo procedimental, del procedimiento, que la burocracia administrativa detrás de cada uno de los procedimientos es tremenda. Entonces, yo en alguna oportunidad conversaba con algún carabinero, en fin, y me decía, mire, ¿sabe qué? Yo no he dormido porque he tenido que hacer esto, hicimos procedimientos y ahora tuve que llegar a hacer los informes para presentarlos al juzgado, digamos, al tribunal, ¿ya? Entonces, claro, es sumamente complejo cómo funciona el sistema, que se ha tratado de resguardar, que sea un sistema que cuide las garantías constitucionales de las personas. Pero parece que nos fuimos al otro lado, porque aquí hoy día quien tiene la protección y pagada por el Estado es aquel que comete la falta, es decir, el victimario, el delincuente, el que delinque, sí. No la víctima. ¿Ya? La víctima tiene que conseguirse abogado, porque el fiscal, para poder chicotear al fiscal, porque el delincuente tiene abogado y lo va a defender per se. Sea culpable o no, lo va a defender. Bueno, y estas organizaciones tienen su staff de abogados que funcionan para defenderlo. Además. ¿Ya? Si no es una cosa que el Estado solamente coloca, además tienen ellos abogados que les pagan para que los defiendan, ¿ya? Entonces esto es como el chiste que contaba un humorista reconocido aquí, sí. ¿No es cierto?, en que le entraban a robar a su casa y él lo golpeó al delincuente y resulta que llamó a carabineros y qué sé yo, y finalmente le terminaba pidiendo disculpas en el tribunal, diciendo, ¿sabes? Disculpe, yo la realidad es que me equivoqué, pero cuando usted quiera vaya a mi casa y robe. O sea, robe cuando quiera, le voy a dejar la ventana abierta. Claro, es como la historia del absurdo, pero que no es tan absurdo. Y no es tan absurdo. Fíjate que solo el día de ayer en la comuna de Las Condes, una persona que en su casa tenía oro guardado porque era dedicado a las joyas, me da la impresión, y estos lo datearon, le robaron, entraron a robar a su casa, le robaron más de 50, 60 millones de pesos en oro, en lingotes de oro, y fíjate que él estaba haciendo el trámite de la inscripción de su arma, porque era, creo que de la Fuerza Armada, algo así. Y para repeler este robo sale con su arma disparando, pero claramente los delincuentes ya habían cometido el robo, qué sé yo, salió él detrás y adivina quién terminó preso. Si esto ocurrió el día de ayer, jueves, ocurrió. El señor quedó preso con medidas cautelares y qué sé yo, con todas las de la ley, y creo que tuve que tomar el abogado para que lo dejaran libre porque iba a quedar detenido. Y nadie estaba persiguiendo a los ladrones, fíjate. Él, víctima del robo, estaba preso y se tuvo que conseguir su abogado, llamar a su abogado para que lo fuera a sacar y todo lo... O sea, el chiste que tú acabas de decir es una realidad.
Así es que, y los delincuentes nunca se supo, nadie está detrás de ellos, hasta hoy, 24 horas después, de ellos nada se sabe, la fiscalía no está preocupada de perseguir a los ladrones, sino de perseguir a esta víctima que fue producto del robo, que salió a defenderse y que de hecho estaba en su casa, disparó al aire y como la arma no estaba inscrita o estaba en proceso de inscripción, cayó preso. Así de irónica es la situación. Y qué decir, no, la verdad es que mejor entregar todo, la casa, abrirla y que sin dificultad alguna roben y que se vayan al final y que ojalá no les pase nada en el camino, porque capaz que si les pasa algo te acusen. Imagínate este tema de las encerronas, es decir, todos los días. Las encerronas están a la orden del día. Increíble, a la orden del día. Persona sale de su casa, cualquiera de nosotros, si andamos en vehículo, podemos ser afectados por esto y a lo mejor no volvemos, digamos, ¿ya? Porque el ensañamiento que hay, la violencia, si ya lo están haciendo a plena luz del día, antes eran algunos sectores, hoy día ya se perdió hasta el miedo de que te vean otras personas, que hayan otras personas circulando. Entonces, yo creo que eso no habla bien, es una mala señal, ¿ya? Y es una mala señal porque no hemos sido capaces de entregar un mensaje claro respecto de cuáles son los condicionantes que el país tiene como penas reales para sancionar a estos delincuentes. Pero Ulises, mira la inconsecuencia, porque al final del día todo esto de la delincuencia se desata y se normaliza a partir del estallido social, donde se ve como una cosa romántica y se le da este romanticismo de estos jóvenes que salen a pelear una nueva constitución o reivindicar sus justas y legítimas, digamos, derechos, ¿ya? Bueno, se romantizó toda la violencia, no hay nadie preso por haber quemado no sé cuántas estaciones del metro en Santiago, por haber quemado locales comerciales, iglesias, vehículos, locomoción colectiva, nadie, no hay nadie preso, nadie. Es más, hay sí víctimas, estos mismos delincuentes que quemaron el país, estos mismos delincuentes están recibiendo hoy día 40 jóvenes o adultos, entre ellos, no sé, están recibiendo una pensión de gracia por haber recibido algún golpe o haber sido vulnerados sus derechos por haber salido a quemar el país. Y reciben una pensión de 250.000 pesos. Ojalá un adulto mayor jubilado recibiera esa cantidad de dinero. Pues bien, hay 40 personas con antecedentes delictuales comprobados recibiendo una pensión producto del estallido social. ¿Cómo lo entiende usted eso? A mí me gustaría de verdad tener claridad de esta inconsecuencia porque después salen todas las autoridades con esta voz de que nos querellamos, estamos contra la delincuencia, pero por otro lado, mano blanda, porque al final del día los delincuentes le hicieron la pega para llegar al gobierno, y de eso se trata. Le hicieron la pega para facilitarle la llegada al gobierno, entonces hay que pagarle una pensión porque salieron a quemar. Entonces, de verdad que es demasiado injusto, y no solo injusto, sino que validamos la violencia y la delincuencia, porque hay delincuentes recibiendo, con todos los impuestos que pagamos todos nosotros, recibiendo una pensión de 250 hasta 500.000 pesos en este país. Bueno, así se están dando las cosas. ¿Qué quiere que diga? La realidad es que uno observa a veces con una sensación de impotencia cómo van sucediendo y se van normalizando este tipo de cosas, pues, estimado televidente. Usted que sale todos los días a trabajar, a velar el ajo, en las condiciones que tiene que vivir todos los días para poder tener el ingreso para mantener a su familia, nadie le regala nada, ¿eh? Y aquí el Estado, con plata de todos nosotros, define de que
frente a un movimiento social que se dio, tal como lo señala Jessica, entonces se premia a 40 delincuentes, porque son delincuentes, con tienen antecedentes delictuales. Porque salieron a destruir en función de una movilización social, es decir, ellos fueron líderes de una movilización social y su acción fue destruir, ¿ya? Y frente a eso, entonces reciben una pensión por parte de todos nosotros, pensión que debería haber recibido a lo mejor algunos de ustedes quienes necesitan. Y las personas que fueron afectadas. De los que efectivamente requieren y que nunca le piden nada al Estado. Así es. A las personas que le quemaron el negocio, que claro, no pudieron... No, pero es que esas personas no tienen derecho, pues si esa persona tiene la culpa de haber tenido el negocio, el kiosco ahí puesto, debieron haberlo sacado de ahí, ellos son responsables, o el emprendedor que tenía su negocio, él es responsable de haber tenido el negocio, porque esto es la justicia en este país, pues si queremos cambiar todo. Pues ese era el discurso, porque lo siguieron muchos políticos que hoy día también están en el gobierno. Así es. Ellos aplaudieron y le dieron... Motivaron. Y motivaron para que esto se legitimara y se generara prácticamente un modelo, digamos, a seguir. ¿Ya? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que en este país hemos tenido, y nosotros que ya tenemos una edad y que hemos sido parte de la reconstrucción de este país en lo social, en lo político, en lo económico, se ha hecho con esfuerzo. Se ha hecho con esfuerzo. Aquí hubo una generación, que es mi generación, que fuimos parte y asumimos responsabilidades duras en minutos para poder hacer una transición, que estuvimos dispuestos a ir a trabajar con los más pobres, para levantarlos y para incorporarlos a un sistema que los había desechado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el impacto en democracia no fuera un impacto brutal, porque ellos también tenían el derecho de tener posibilidades, y lo logramos. Este país creció, y levantamos la pobreza de un 40 y tantos por ciento, llegamos a un 8%, un 7%, algo que en ninguna parte del mundo se había dado. Y eso es real, no lo digo yo. Eso sucedió. Los años 90 fueron los años más productivos de este país, con crecimiento, con desarrollo, con estabilidad social, económica. ¿Ya? Y con menos gasto público que ahora. Así es. Así es. Y con menos impuestos también. ¿Ya? Entonces, cuando la máquina se mueve, y lo conversábamos en muchos programas cuando hemos hablado de este tema económico, cuando la máquina se mueve no por el impuesto, se mueve porque se crean las condiciones para que alguien que tiene platita ahorrada Gaste, esté dispuesta a invertir en algo, en un negocio, y ese negocio va a producir riqueza y le va a dar trabajo a otros, ¿ya? Y pasa en un pueblo chico, en el campo, pasa en la ciudad, pasa en la población, con el almacén de la esquina que empieza a aparecer, con el otro negocio que empieza a llegar para cubrir una necesidad que todo el mundo tiene. Entonces, eso hoy día está enjuiciado, está cuestionado, y además está en riesgo. Es cuestión de ver cada vez que ha sucedido una manifestación, los pobres mini empresarios o mini pymes pasan sustos, les queman, les roban, en fin. Entonces, yo creo que estamos absolutamente errados si de alguna manera avalamos ese tipo de cosas. Y por lo menos hay que decirlo, ¿ya? Hay que decirlo de que eso no es lo que somos como país. Eso no es lo que es Chile, ¿ya? Imagínate, en Santiago ahora inauguraron 2 líneas nuevas del metro. La gente está feliz. Sí. ¿Ah? La gente está feliz porque tiene la posibilidad de mejorar su calidad de vida en los tiempos de desplazamiento. ¿Ya? Antes el trayecto que era de 2 horas, ahora baja a 20 minutos. Y eso es Santiago y está bien por ello. Pero el tema también, el desafío que viene es qué pasa acá, en nuestra región. Y acá no hay grandes proyectos. No tenemos ningún proyecto en estos gobiernos regionales, no existe ningún proyecto ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo que uno vea que vaya en la búsqueda de una solución de la calidad de vida respecto, por ejemplo, al tema de la circulación vial,
o el tránsito o el desplazamiento de las personas. Estamos hoy día sometidos a la infraestructura precaria que tenemos en nuestra región, en nuestra zona, que ya está colapsada. Sí. ¿Ah? Que Ya ya está colapsó. colapsada. Hoy día se está haciendo la doble vía a Chihuayante, que ya te digo que la entregan y eso va a cumplir su rol en algunos años más, porque ya la cantidad de vehículos, el parque automotriz es creció. demasiado. En la pandemia se disparó, Sí. ¿ya? Por los requerimientos que la gente, por un tema de seguridad, que sacó su lucas, que luego vinieron los retiros y que invirtieron en vehículos, etcétera. ¿Ya? Hoy día uno ve mucho vehículo, mucho taco. ¿Ah? Falta de movilización oportuna, los trenes que hay del biotren llenos, cumplen un servicio muy bueno. El puente, lamentablemente, ferrocarril ha estado complicado. Bueno, faltó mantención también, ese es un puente que lleva más de 100 años, con una calidad constructiva impresionante, y ahí respondió. Y qué bueno que hoy día se pretende hacer un segundo puente ferroviario para poder mejorar la conectividad también. Entonces, claro, Santiago es Chile en muchas cosas y está exportando malos modelos para nuestras regiones, ¿ya? El tema de la delincuencia, de los portonazos y toda esta cosa no era parte de lo que somos nosotros. Sin embargo, está llegando a nuestra región y llegó a nuestra región, ¿ya? Y las personas se atemorizan, pues nos atemorizamos, porque todos tienen miedo de que te pueda pasar, que te roben el auto que te costó esfuerzo económico, en fin, y eso no está bien. La gente no vive en esas condiciones. Entonces, ¿qué hacer hoy día? Es que necesitamos primero que este gobierno tome las medidas y que los políticos en general se alineen, por favor, y dejen de pelear. Si esto ya está bueno, estimados televidentes. Son puras peleas, puros protagonismos personales. Va a sacar dividendos. Ahora se van van a emigrar una cantidad de consejeros regionales porque van a ser candidatos, po. Sí. Sí. Porque vienen las próximas elecciones, porque los consejeros también trabajan para beneficio de ellos. ¿sí? Pero lógico. Para entregarle beneficio a la comuna o a las comunas donde quieren ser consejeros o donde quieren ser alcaldes o donde quieren ser diputados, en fin. Eso se da. O sea, el sistema político funciona así. Y es dantesco, es vergonzoso. Pero claro, lo que tú decías cuando nombran a una persona política que ocupa un cargo en una municipalidad, pero además está ocupando otro cargo a nivel de gobierno, a mí me parece una cosa grosero, incompatible. Hay un conflicto de intereses lógico, que no debería ser aceptado. Y esto se ha normalizado. ¿sí? Se han normalizado. Entonces, estas cosas como este caso, que pueden haber muchos más, la realidad es que desconozco o conozco algunos, nosotros en el periodo también denunciamos casos de esa naturaleza, incompatibilidades de cargo. Personas que ocupaban cargo en una municipalidad y en otra municipalidad, y al final no trabajaban en ninguna parte. Así es. Entonces, existiendo una cantidad de profesionales jóvenes que no tiene pega. Hay muchos jóvenes que hoy día estudiaron y que tienen que trabajar en cualquier cosa. Muchos de ellos han tratado de emprender, yo conozco a muchos de ellos, y que ahí se están jugando, otros se han tenido que ir de la región, han emigrado de esta región que es una región potente. Se van al norte, aquellos que estudiaron en el área de ingeniería o qué sé yo, en diversas carreras afines a trabajar en las faenas mineras, y tienen que dejar sus familias, estar emprendiendo, viajar cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo se potencia, digamos, el sistema? Es que haya posibilidades para todos. Pero si aquí también existen solo algunos en el sistema público, que son 90.000 y tantos nuevos... No, 97.000. 97.000, ¿ya? Nuevos funcionarios que están por ahí repartidos. Que uno dice, bueno, y son todos funcionarios que tienen la expertise para ocupar los cargos. Absolutamente. ¿Ya? O son amigos del amigo del amigo. Amigo del amigo del amigo. Y del alcalde, del diputado, del del otro.
Porque así se da Pero lamentablemente la cosa. imagínate, y para hacerlo breve, para empezar a tocar el tema de la nueva Sí. Constitución, imagínate el tema de las fundaciones, cómo cae, y que cumplía dos roles las fundaciones. Una, que podía entregar plata de todos nosotros a estas fundaciones que eran operadas por operadores políticos, ¿ya? Y que además hacían campaña política para alguien, para, qué sé yo, por cualquier tema político, que además tenía recursos que usaba no solo para la gente, y si es que llegaba algo a la gente, sino que con fines netamente políticos. Y ahí tenemos de imputado al gobernador, tenemos a no sé cuánta gente más, y la cantidad de dinero de todos nosotros, de todos, ahí usado con fines políticos. Y fíjate que el descaro de la mentira, la Catalina Pérez, la diputada, pareja del representante legal de Democracia Viva, fíjate que siempre negó, y muy ella afligida, siempre negó haber tenido algún conflicto ahí de interés y que le hubiera abierto la puerta a la fundación para haber ingresado al ministerio, a la Seremi. Fíjate que a corto andar la mentira, la verdad que siempre prevalece. Y se ha llegado a la conclusión a través de la PDI, de los primeros hallazgos, que efectivamente la diputada aquella, la pareja, la conviviente del representante legal de Democracia Viva, tenía conocimiento desde el año pasado que Democracia Viva estaba recibiendo recursos no solo de Antofagasta, de la Seremi, sino que de otros lugares. Entonces, al final del día, el descaro, la mentira, bueno, es de esperar que pronto, no esperemos un año, porque eso dice al final la Fiscalía que se puede demorar un año. Ojalá que sea antes, que podamos saber quiénes están involucrados, qué cantidad de dinero se han robado y poder tener a los culpables, no detrás de la reja, porque esto lamentablemente no va a ser así, pero sí saber quiénes estuvieron detrás de este robo masivo a nivel país. ¿Cierto, Sergio? Así es. Ya, vámonos al tema esencial, si nos queda tiempo, que es, ya estamos a la próxima semana, ya debiera entregarse este proyecto, Sergio, de nueva Constitución, los 12 bordes, el 7 de octubre hay que entregar ya de parte de los constituyentes elegidos democráticamente, a la comisión de expertos para que revisen lo que se ha aprobado, y ahí hay que ver qué va a pasar, si la comisión de expertos puede bajar o no. Yo ahí no sé si tiene facultades para hacerlo, de bajar algunas modificaciones, enmiendas, en fin. Sergio, cuéntanos a través de la historia, usted que sabe tanto de la historia, cuéntenos, ¿en qué proceso estamos y si se habla incluso de un tercer proceso de nueva Constitución y que sería aberrante, con todo el gasto que esto implica y además el desgaste? La ciudadanía ya no quiere más. El agotamiento electoral. El agotamiento electoral. Sí, es un tema bien interesante, todo este tema, porque uno ve la historia que de repente se repite en ciertos acontecimientes. Es cíclico esto. Es cíclico. Del punto de vista histórico, Chile parte con todo el proceso constitucional desde el proceso de independencia, específicamente en 1812 con el reglamento constitucional de José Miguel Carrera. Pero previamente había otro proyecto que escribió Juan Egaña en 1811 que hacía alusión también a una normativa constitucional. Pero ya entrando en tierra derecha con los temas constitucionales y los cambios, partamos desde 1823 con el famoso periodo de anarquía que se le llama, o ensayos constitucionales. Yeah. Que ahí, dada la formación de Chile como país nuevo, independiente, había que organizarse. Bueno, y uno a la luz de los tiempos ve que esa época se ve como desordenada desde el punto de vista institucional, pero también hay que ser justos por los tiempos que se estaban viviendo en esa época. Y ahí hay que recordar, y uno lo explica siempre en primero medio y en segundo medio, que se desarrollaron tres procesos institucionales. Uno en 1823, después que se fue Bernardo O'Higgins, asumió como director Ramón Freire, y ahí sale a la luz
la famosa Constitución moralista que redacta Mariano Egaña, que obviamente, dada la luz de la época, fue bastante poco práctica, porque incluso se hablaba de la conducta moral de la población y de llevar un registro personal de los méritos. Entonces eso no tuvo mayor trascendencia. Y después, en 1826, se buscó otra forma de organización, pero desde el punto de vista estructural del país. Y ahí aparece entonces la mal llamada Constitución Federal. ¿Por qué mal llamada Constitución Federal? Según la legislación, fue un conjunto de leyes que se denominaron en su conjunto leyes federales. Y esa la redactó un personaje, don Manuel Infante. Pero qué gracia tenía don Manuel Infante, que él tenía la influencia del federalismo norteamericano. Por lo tanto, la visión que tenía Infante era la división del país en una estructura federal con 8 provincias. Pero también, a la luz de los tiempos de la época, fue impracticable porque, bueno, Chile era un país pobre, no tenía los recursos y, bueno, también habían diferencias de recursos, por ejemplo, entre Santiago, Valparaíso y Concepción. Y posteriormente ya el país empieza a tomar un rumbo desde el punto de vista institucional que en cierta manera se mantiene hasta el día de hoy. Y ahí entonces partimos en 1828, se hace un Congreso Constituyente y ese Congreso Constituyente genera la Constitución de 1828, que le llaman la Constitución Liberal, que en cierta manera va a ser el armazón de lo que viene después en el siglo XIX y parte del XX. Pero al igual que hoy en día, que las discusiones también tienen que ver con el tema político, por ejemplo, la Constitución Federal, las leyes federales, perdón, ¿qué las tiraron abajo? Los pibiolos y los pelucones. Que uno piensa, claro, que eran adversarios desde el punto de vista valórico. Sí, claro, porque uno eran liberales y los otros eran conservadores, pero tenían algo en común, que era la visión del centralismo. Por lo tanto, las leyes federales en 1826 se cayeron. Y en 1828, si bien, como decimos, una constitución de carácter liberal, con ciertos principios innovadores para la época, por ejemplo, el tema de la igualdad ante la ley, el sufragio universal, el derecho a la propiedad privada, entre otras cosas, también, si bien la redactaron los liberales, la tomaron los conservadores como base para justificar sus pretensiones. Bueno, y hay un tema importante, como tiene Jessica mostrando el libro, sí, Chile bajo la Constitución de 1828. Esa es una memoria que escribió el abogado Federico Errázuriz, que después sería presidente en 1871. Y ahí habla un poco de cómo fue el proceso de redacción de la Constitución, y ahí hay un mérito de un español, José Joaquín de Mora. José Joaquín de Mora, ¿qué aporte tuvo este personaje en la historia? Fue el redactor de las Constituciones de Cádiz. Cuando Napoleón invadió España, parte de España no se declaró bajo el dominio de José Bonaparte, que fue el rey, ¿no es cierto? Y redactaron en ausencia del rey de España las constituciones. El hermanito de Napoleón. El hermanito de Napoleón, justamente, las Constituciones de Cádiz, 1812, que tenía una corriente también liberal, a la luz de la Ilustración y algunos principios de la Revolución Francesa. Por lo tanto, ese prócer español llegó a Chile a aportar a la redacción de esa carta. Pero aquí viene un tema de quiebre importante, ¿eh? Si también la historia chilena ha tenido sus quiebres y cómo esos quiebres terminan con soluciones. Este tema constitucional se terminó zanjando con una guerra civil en 1829, 1830, y bueno, los conservadores ganaron a los liberales la famosa batalla del Ircay, y ahí entonces comienza el ciclo conservador con el general Prieto, que era de Concepción, como presidente de la República, y también con la figura de Portales como superministro. Y un tema para aclarar a nuestros amigos: la gente de repente se pierde y dice que Portales fue el que escribió la Constitución de 1833. No. ¿Qué es lo que se hizo en 1831? Se llama una gran convención. Y ahí aparecen algunos personajes ilustres, como por ejemplo el señor Gandarilla, ¿no es cierto? Y otro personaje que es Egaña. El champiñón. El Lord Callampa, Lord Champiñón. Y Lord Champiñón. Portales le puso así, así en las cartas aparece, ¿no es cierto? Claro, por su. Porque había estado en Inglaterra. Y era chiquitito y cabezón. Y su cabezón gordito, claro. y su simpatía hacia el régimen inglés. Bueno, claro. ¿Y qué es lo que dice esta Constitución?
esta constitución dice expresamente que es una reforma a la constitución de 1828. Por lo tanto, ahí hay un tema importante de continuidad, pero también de quiebre. Y aquí entonces vienen algunos temas también que son la base del sistema político, por ejemplo, el presidencialismo, el respeto a cierta garantía y derechos, pero también otros temas que también hay que entender a la luz de los tiempos, por ejemplo, el tema de la unión iglesia-estado, por ejemplo, cierta deferencia con la propiedad privada. Oye, Sí. y a propósito de eso, ¿tenemos hoy día bordes respecto de este trabajo de la Constitución que se está trabajando? No sé si lo tenemos como para revisarlo a propósito de lo que tú estás señalando, que es parte de la historia de estos bordes también. Y Estos bordes temas. de enmiendas que se han aprobado. Sí, claro. Vayan los videos, ahí las fotos, Miguelito, para que las ponga, por favor. Sí. Pero ahí mientras Miguelito coloca la foto, explicar algunas cosas también. Bueno, obviamente las leyes van cambiando de acuerdo a las necesidades de las sociedades, y también esta Constitución tuvo problemas de legitimidad por parte de los liberales, y en 1850 aparecen con la ansia de generar una asamblea constituyente. Sí, bueno, eso es un discurso. La Asamblea Constituyente viene de No, eso viene del año de la pera. Y entonces aquí los liberales, ¿qué es lo que plantean? Que había que cambiar la Constitución. Pero ¿qué es lo que se hizo finalmente? Cuando llegan al poder, empiezan a generar reformas importantes. Por ejemplo, la disminución del poder presidencial y también en los procesos de secularización. O sea que a la Iglesia Católica se le empieza a quitar poder. Y otro tema importante tiene que ver con la famosa Guerra Civil de 1891. Me estaba acordando de eso. Claro, ahí se cambió el sistema de gobierno, pero no hubo reformas a la Constitución. Ahí fue un tema de facto, como se puede decir, o por lo hecho, en que el parlamentarismo no fue por una imposición constitucional, sino fue por unas interpretaciones y por interpretaciones mañosas a la Constitución de 1833, parlamentarismo a la chilena. Por eso el sistema tampoco funcionó, porque bueno, cuando se hacen de repente las cosas a la chilena, o es para bien o es para mal, y aquí el sistema no funcionó. Entonces ahí tenemos otro elemento de quiebre que siguió con cierta continuidad, 1891. Y después, en la década del 20, y ahí tomen en cuenta esa década, 1820, 1920, asume Arturo Alessandri como presidente, con un discurso muy similar a ciertos personajes en la actualidad, ¿no es cierto?, que en su época de parlamentario eran contestatarios. Por ejemplo, Alessandri, cuando fue parlamentario, fue diputado, fue el niño símbolo del parlamentarismo, haciendo énfasis en la defensa de la atribución del parlamentarismo y del Congreso para nombrar a los ministros de Estado. Pero después, cuando fue presidente, no le gustaba que el Congreso le impusiese las condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de voltereta, eso viene también de herencia, digamos. De herencia. No, pero es que está últimamente, hasta el séptimo de línea estamos cantando. Bueno, y el tema que Alessandri, cuando gobernó llegó con mucha expectativa, mucho apoyo, pero también esas expectativas se fueron desinflando porque no podía gobernar, porque el Parlamento fue bastante opositor. Y ahí entonces surgió otro fenómeno. 1924, septiembre, el ruido de sable. Ahí las Fuerzas Armadas empiezan a manifestar su descontento por un tema de también entendiendo la justicia de la época, las malas condiciones que tenían, los sueldos, ¿no es cierto? Y también haciendo énfasis y empatía con los problemas que tenía la sociedad y la lentitud del Congreso Nacional para legislar. Y lo que colmó la coronilla de la época fue que en la tabla, en el primer punto, en la sesión de septiembre, la dieta parlamentaria. Y después todas las otras leyes que venían durmiendo durante años. O sea, ahí vienen las prioridades. Claro. Ahí vienen las prioridades. Claro. No ha habido aprendizaje entonces. No. O sea, no tenemos ni una esperanza entonces que esto cambie. Te lo digo al tiro. Y ahí, ¿qué es lo que viene entonces? Alessandri renuncia, su renuncia no fue aceptada y los militares lo llaman de vuelta, en 1925, a los 6 meses después del ruido de sable y del cierre del Congreso. Y Alessandri vuelve con la finalidad de hacer una nueva constitución.
y se crea una comisión, pero finalmente él termina haciendo sus condiciones, según dicen las malas lenguas, que en su viaje a Europa se dedicó a escribir la Constitución y La traía bajo el brazo cuando bajó del tren en que fue recibido con honores. Con honores, por Carlos Ibáñez del Campo, que sería su rival. Y entonces, esa Constitución, que se aprobó en agosto de 1925, pero con baja votación, hay que recordar que el espectro de votantes era bastante bajo, pero si era bajo, la gente que votó en esa época fue mucho menos. Hablamos de la mitad del padrón que votó. Entonces esa Constitución, ¿qué es lo que dice expresamente en el encabezado? Que es una reforma a la Constitución de 1833. Ya. Y mantiene elementos esenciales que se trascienden al día de hoy, pero también solucionó dos problemas de la época. Uno, los temas de la cuestión social, que también venían de arrastre. Por eso hay algunos articulados que hacen énfasis en el bienestar, ¿no es cierto?, de la población. Y el otro tema que zanjó de raíz, la cuestión política, colocando fin al sistema parlamentario, dándole énfasis de manera expresa al presidente de la República con sus atribuciones y dejando al Congreso con atribuciones básicas, ¿no es cierto?, en este caso, una cuestión tan importante como era la discusión de la ley de presupuesto. Legislar. Sí. Y entonces ahí se mantiene una corriente, pero ojo, también la Constitución del 25 en su momento, a los años después, también tenía problemas de legitimidad, porque no la reconocían algunos. ¿Por qué no la reconocían? Porque ese periodo después que estuvo Arturo Alessandri fue bastante caótico desde el punto de vista de la estabilidad política, porque después vino Emiliano Figueroa, estuvo un par de años, secuencia de... después Carlos Ibáñez del Campo, Claro. que habló con un discurso refundacional del Chile nuevo, ¿no es cierto?, del Chile progresista, pero bueno, vino la crisis del 29, se tuvo que ir arrancando a Argentina y después otra secuencia de pequeños gobiernos, unas juntas militares, la República Socialista, la Junta de Dávila, etc. Y nuevamente, como se dice hoy día, la vieja confiable, Arturo Alessandri postula a las elecciones y gana con aplastante mayoría y asume su segundo gobierno. Y recién ahí el país se estabiliza y comienza a aplicarse la Constitución de 1925. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue legitimando. Pero el problema fue después que, cuando vino el problema de la polarización política y la violencia de los años 60 y 70, la Constitución no fue capaz de solucionar los problemas. En este caso, cuando aparecieron los problemas con los resquicios legales del gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto? O cuando el gobierno de la Unidad Popular se negaba, por ejemplo, a promulgar las leyes que aprobaba el Congreso, por ejemplo. Con la moción, por ejemplo, una famosa Hamilton Fuente Alba, que tenía que ver con el tema de la famosa, de la área económica, cuando se estaban expropiando las empresas. Bueno, eso pasa cuando los gobiernos que están de turno no tienen mayoría parlamentaria. Pues, o sea, se provoca esta pugna que finalmente termina o desequilibrando un gobierno o no dejando gobernar. ¿Ya? Porque tampoco hay capacidad de acuerdos y de pacto. Así es. Cuestión que hoy día se reclama mucho de que esto que tenemos hoy día no se puede avanzar. O sea, cuando uno conversa con las personas dice, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Ya? Si nadie está dispuesto a sentarse a la mesa a conversar y a ceder su posición personal o de su mirada partidaria respecto del bienestar del país, porque todos quieren imponer sus miradas. Y el tema de miradas de muy corto plazo, que es lo más terrible, porque se supone que en función de los intereses del país, la mirada tiene que ser a largo plazo para que las políticas se puedan ejecutar y también trascender. Ahora la pregunta es, si no se aprueba el 17 de diciembre este nuevo proyecto de Constitución, ni siquiera pensar en darles atribuciones al Senado, que ya de hecho las tiene por ley, que ellos confeccionen o modifiquen pensar en un tercer proceso constitucional. ¿Cuál es la opinión ahí de ustedes?
Yo creo que este país tiene una constitución hoy día. Sí. No es que no tengamos una constitución. Ahora, es una constitución que está auspiciada, su legitimidad por todo el proceso que se vivió en este país, pero finalmente es una constitución que fue validada en tiempos En democracia. democráticos. Sí, ¿ya? y modificada, hay 50 y tantos artículos modificados. Fue mejorada, se le agregaron una serie de articulados, se sacaron otros, en fin. Entonces, eso existe. Que no les gusta a alguno, que les gusta a otro, en fin, pero eso existe. Ahora, que hay que mejorarla porque hay una serie de temáticas que no están abordadas, pero eso es parte de lo que se puede hacer. Yo creo que hoy día, con un segundo intento de poder generar una propuesta constitucional para ser votada en el mes de diciembre, lo menos que puede hacer este país es tomar y revisar lo que se está proponiendo, que a mí me parece lo poco que he visto, porque la realidad es que debo ser también justo de que no le he dado todavía, como muchas personas, y no me he dado el tiempo para revisar, pero sí ya ahora me estoy empezando a preocuparme para poder revisar esto. Pero lo poco que he visto ya me hace más sentido que lo que fue la primera propuesta. Sí, no, ahí duda. concuerdo. Que eso Sin fue duda. un mamarracho, digamos. Y que en eso la mayoría de los chilenos estuvimos de acuerdo que no nos representaba, por lo menos a la gran mayoría. Sí. Pero hoy día hay que revisar lo que hay y tratar de buscar lo que sea mejor para Chile. ¿Ya? Y si esto se genera en democracia, bienvenido, pues, ¿ya? Y se valida en democracia, bienvenido. Pero finalmente lo que necesitamos es darle viabilidad al sistema democrático, darle viabilidad a nuestra gobernanza como país, ¿ya? Y eso significa que hay que respetar las reglas del juego que existen en un sistema democrático, que hasta el momento lo hemos hecho, Sí, y es un tema a pesar de las crisis. Y ese es un tema importante porque hay varias interpretaciones respecto al tema que va a suceder en caso de que la propuesta que está trabajando el Consejo se rechace. Hay que recordar que el año 2020, 2019, 2020, en pleno proceso de estallido social y con el famoso acuerdo por la paz y la nueva Constitución, salió la famosa ley 21.200 que modifica el capítulo 15 de la Constitución que habla de la reforma, y ahí se habla del famoso plebiscito de entrada que de acuerdo a algunos valida todo el proceso vigente, pero para otros la interpretación fue que solamente era para el primer proceso y siendo rechazada lo que se hizo el año pasado. El mamarracho, dilo con todas sus letras. Sí, no, es una cuestión pero horrible. Se debió haber zanjado el proceso, pero bueno, ahí, como se dice, la cocina política hizo lo suyo. Y no respeta la cocina Sí. política, Claro, y la ahí hay un tema, ideología, claro, no y ahí hay respeta un la tema de pugnas porque, claro, la comisión de expertos redactó un proyecto con el cual se tenía que basar el Consejo. La redacción de la comisión de expertos la leí y me pareció una propuesta mucho más razonable que el mamarracho que se rechazó. Pero ahora la ventaja que tiene este Consejo Constitucional es que cuenta con la validación electoral del pueblo. El pueblo manifestó, se vota por ello, por esta gente, y bueno, confiamos en que lleguen a buen puerto. Hay dos cosas nomás que están ahí, que están, digamos, peleadas. El tema de las contribuciones, la primera vivienda, y el tema del aborto. Sí, pero eso es perfectible y eso... Eso de verdad que... Y ahí hay intenciones de ir acercando posturas. De ir acercando posiciones, claro, digamos. pero Yo creo hay que un puede segmento mejorar. ahí del oficialismo que está cerrado. Sí. Pero es posible que se llegue a acuerdos. Pero viendo esas dos temáticas que han sido como, digamos, de relevancia, podríamos tener un buen texto. Y lo otro hay que esperar cuál va a ser la postura del gobierno finalmente. ¿Qué rol va a jugar? Porque si llama a votar rechazo, a lo mejor va a recibir un voto de castigo nuevamente. Acuérdense cuando se banderizó por el apruebo. Yo creo que espero que haya aprendido la lección Sí. nomás y que sean cautos al momento de llamar.
hay que llamar a votar en conciencia y con los antecedentes, de hecho, Bueno, de leer este nuevo yo creo, texto. Jessica, Sergio, estimados televidentes, que la misión nuestra ahora es leer esta Leer. nueva propuesta, ¿ya? Informarnos. Cómo va generándose, porque todavía Sí. no sale finalmente, pero lo que se ha ido avanzando. Y nosotros como programa vamos a empezar a hacer una serie de sesiones con invitados para ir comentando este tema de los avances de la Constitución, porque es nuestro deber informar, ¿ya? Bueno, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Yo quiero hacer un último comentario. Si es que tuve la suerte de estar con un grupo de personas participantes en este rally mundial. Esta es una fecha mundial, algo muy bueno para Chile, es decir, un reconocimiento a nuestro país. Esto se hacía solo en Argentina, aquí en Sudamérica. La realidad es que ahora se hace en Chile, se hizo en México la anterior. Tuve la suerte de estar con el Chaleco López en el colegio donde trabajo, lo invitamos. Dio una charla muy interesante, una conversación muy interesante, motivacional para los estudiantes. Un tipo muy sencillo, muy sencillo. Creo que el impacto que genera este movimiento de las grandes marcas internacionales de vehículos que estén aquí en Chile hoy día compitiendo, da la oportunidad para mostrar lo que somos como país. Nuestros paisajes, nuestras comidas, nuestra cultura. Es muy bueno, es una muy buena vitrina. Así que invitar a que todos vayan participando. Hoy día ya partió la primera etapa, digamos, de esta competencia y esperar de que efectivamente Chile sea y siga siendo sede de estos eventos mundiales. Ya vienen los Panamericanos, que también es un mega evento que va a concitar la asistencia de muchísimas personas que vienen de distintos países de América, digamos, y creo que para nuestro país es muy bueno que se hagan este tipo de cosas. Ojalá siempre estemos a la altura de esto. Así que eso hace como comentario final, porque no todo es malo, también hay cosas buenas y eso también hay que destacarlo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y dejo a los panelistas para que se puedan despedir también de Ya este no nos queda programa. nada. Bueno, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, que estén muy bien, a cuidarse, que todavía hace frío y los resfríos no pasan. Así es que un abracito y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muy bien, nos vemos. Adiós.